Cuando una persona sueña, solo se puede dirigir hacia una dirección: pa'lante. Hay miles de historias, algunas de sacrificio, otras de riesgo, pero también de superación, y una de ellas podría ser la tuya. Inmigración, sueños, retos y triunfos. Bienvenidos al programa Pa'lante, mi gente, de la firma de abogados Vázquez Servi. Muy buenos días, aquí estamos de nuevo con otra edición más de Pa'lante, mi gente. Su amiga Brenda Bueno, Oxígeno Radio, acompañados como siempre de la abogada Bárbara Vázquez. Hola, muy buenos días. Aquí la abogada Vázquez con ustedes nuevamente, como siempre compartiendo esta hora del tema de inmigración tan importante y también trayéndoles las actualizaciones de lo que está pasando con USCIS, con las cortes de inmigración. Todas esas noticias le vamos a cubrir hoy día en esta hora con ustedes. Vamos a estar hablando de un tema muy importante hoy día sobre lo que es el boletín de visas para poder dar una explicación de cómo funciona el boletín de visas y así ustedes tienen una información completa, por qué se demoran tanto los casos para poder recibir la residencia, toda esa información hoy día en esta hora. Claro que sí, así que vamos a arrancar de una vez, abogada Bárbara Vázquez, en esta edición de Pa'lante, mi gente. Perfecto. Bueno, aquí con ustedes, entonces vamos a entrar a los anuncios de hoy, Brenda. Las cortes de inmigración, yo sé que muchas personas todavía están pendientes a cuándo va a suceder que las cortes vuelvan a programar las citas que han sido canceladas dado a lo de la pandemia. Y todas las semanas recibimos actualizaciones de las oficinas de los jueces de inmigración y la última que tenemos es que las cortes están cerradas hasta el 14 de agosto. Por lo menos hasta esa fecha. Eso quiere decir que personas que tienen audiencias con el juez de inmigración que no estén relacionados a un caso de detención, sus citas van a ser reprogramadas por la corte. También sabemos que las oficinas de USCIS siguen trabajando normal, recibiendo las solicitudes que las personas se están entregando. Lo único es que por el momento lo que se está viendo, por lo menos aquí en Atlanta, es que están todavía programando citas para naturalización, para juramentación de ciudadanía estadounidense. Eso es lo que estamos viendo como citas. No hemos recibido todavía por el momento citas para ajuste de estatus. Hay personas que están esperando diferentes entrevistas y esas todavía se están pausadas. Y como siempre, el programa de hoy va a estar lleno de información. Le invitamos a que marquen sus preguntas a través de las redes sociales. Vamos a hacer todo lo posible por contestar las preguntas que vayan llegando. Y si están listas, Brenda, ¿podemos empezar? ¿Sí? Claro que sí, muy importante la información, porque abogada, hoy sí va a ser una lección de por qué ciertos grupos, procesos se tardan más, qué es una visa, cómo funciona el boletín de visas, eso le corresponde al que viene de turista, le corresponde tal vez al que está esperando visa U, que es tardadísimo, visa de prometida, etcétera. Así que si te pidió un familiar, si estás esperando un proceso por un hijo, por un cónyuge, hoy vas a aprender, vamos a aprender qué significa la visa y por qué tiene su categoría separada. Así que adelante, abogada. Así es. Ok, vamos a la presentación. Bueno, aquí estamos, como prometimos, el boletín de visa. Vamos a explicar exactamente cómo funciona, a qué personas aplica el boletín de visas, porque no aplica a todas personas. También vamos a estar explicando, por ejemplo, las cantidades de visas de inmigrante. Aquí vamos a enfocarnos principalmente en las visas que tratan sobre las categorías familiares. Nosotros, en realidad, esa es la materia nuestra. Tratamos todo en relación a familia. No tratamos visas de negocio, visas de empleo. Estamos hablando aquí de cuando un familiar pide a un familiar para recibir la residencia. Cuando hablamos de visas de inmigrante, eso es lo que queremos indicar, ¿verdad? Que las visas de inmigrante son las visas para la residencia permanente. Anualmente el Congreso establece una cuota que es dividida entre las visas para personas que están pedidos por un familiar o personas que están en espera de una visa a través de un empleador, por ejemplo. En total son 366,000 visas anuales, lo que el Congreso otorga entre la cuota y es dividido. Las visas o las categorías familiares reciben un total de 226,000 visas anuales. Esa es la limitación. Ahora,
Esta parte es muy importante porque siempre aquí hacen preguntas muy importantes, que Ujú. por cuánto tiempo de espera tengo, en qué fecha va el gobierno, mi solicitud es de esta fecha, cuánto tiempo más de espera tengo. Aquí lo que estamos explicándole es cómo está en realidad dividido lo que es el boletín de visas entre las categorías familiares, cuáles son. Y la primera categoría es la categoría familiar uno. En estos casos aplica padres ciudadanos quienes estén pidiendo a sus hijos mayores de 21 años de edad solteros. Si el padre tiene un hijo y quiere pedir al hijo, el padre es ciudadano, pide a su hijo y el hijo es soltero, mayor de 21 años de edad, entonces sabemos que ese hijo va a tener esta espera, va a estar en esta categoría preferencial familiar, donde va a existir una espera para que le salga la visa de inmigrante. Sucesivamente, entonces tenemos aquí la categoría 2A, que es para una persona residente, quien pide a su cónyuge y sus hijos solteros menores de 21 años de edad. La 2B es para padres residentes quienes están pidiendo a sus hijos mayores de 21 años de edad, solteros. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la FA, F2A y F2B es para un residente quien pide o a su cónyuge, a su hijo, pero lo más importante aquí es enfatizar es que el hijo tiene que estar soltero. Si Sí. el hijo es casado y el padre es residente, no hay la posibilidad de que un padre residente pida a un hijo casado. ¿Ok? Ese es el punto So, de más ninguna importante. manera, una persona residente no puede pedir a un hijo casado bajo No. ninguna excepción. Ok, No, y aquí está la razón, ok. porque la ley primero no lo permite y también el boletín de visa claramente sigue la ley y dice Sí. no hay categoría preferencial para un hijo casado de un padre residente. La categoría 3 es para padres ciudadanos pidiendo a sus hijos casados. Si un hijo casado, un padre ciudadano puede pedirlo. También tenemos la cuarta categoría preferencial, que es un hermano ciudadano pidiendo a sus hermanos. Ahora, estas categorías permiten derribación del beneficio y ahora voy a explicarle aquí exactamente lo que queremos decir con eso. En estas categorías F1, F2A, F2B, F3 y F4, que son todas las categorías Ujú. preferenciales familiares, estas categorías permiten que los hijos solteros menores de 21 años de edad puedan derribar el beneficio del beneficiario principal. Esto quiere decir, por ejemplo, si hay un cónyuge residente que está pidiendo a su esposa y ellos tienen hijos que sean menores de 21 años de edad, solteros, esos hijos van a poder derribar el beneficio de la residencia también. Van a poder inmigrar juntos con, vamos a decir, a la mamá, si va a venir como residente, pueden inmigrar juntos, como también pueden hacer ya después, dentro de un tiempo, para que puedan inmigrar los hijos también. Ahora, las categorías F3 y F4 permiten que los cónyuges de los beneficiarios principales derriben el beneficio de la residencia permanente. Un ejemplo, si un hermano ciudadano Ujú. pide a su hermano y ese hermano está casado y vamos a decir que tiene hijos menores de 21 años de edad solteros, entonces no solamente va a entrar la esposa del hermano, la cuñada, pero Sí. también van a entrar esos hijos que Los sean menores sobrinos. de 20, los sobrinos Wow. menores de 21 años de edad en esa categoría F4. Ok. Estos son los familiares derivativos. Ahora, también tenemos una categoría que no está incluida en el boletín de visa en lo absoluto. Y esto quiere decir que o es nombrado o especificado en la ley como familiares inmediatos, ¿ok? ¿Quiénes son los familiares inmediatos? Aquí estamos hablando de un cónyuge de ciudadano, los hijos menores de 21 años de edad solteros de un padre ciudadano, la mamá o el papá de un hijo ciudadano de 21 años de edad o más. Ok. Ahora, en estas categorías no hay lista de espera. Ok. Esto quiere decir que estos familiares no están sujetos al boletín de visa y hay una visa disponible inmediatamente para ellos. Ahora, no quiere decir que aplicamos hoy y en un mes va a salir la residencia, porque No. también hay tiempos de procesamiento de por medio, pero va Ujú. a ser mucho más rápido que a lo mejor una categoría preferencial. Ahora, el catch aquí o Ah, traba en estos casos de familiares inmediatos es que estos familiares inmediatos no pueden tener derivativos. La ley no va a permitir en el caso, vamos a decir, que un cónyuge ciudadano pida a su esposa, en esa petición no va a poder entrar un hijo,
menor, aunque sea menor de edad, aunque sea soltero. Hay que Ok, hacer una petición por separada para ese hijo. ¿Me explico? No sí. es como los beneficiarios derivativos. Estoy viendo la diferencia porque uno asume que en la categoría, digamos, de ciudadano, wow, familiares inmediatos no hay que esperar una visa. Sin embargo, dicen, ok, si te voy a permitir entrar sin hacer una espera porque eres familiar inmediato, pero también no te voy a dar demasiado beneficio. Es decir, tú tienes un camino rápido, pero eso no significa que entonces ahí viene toda la cadena junto en esta categoría. Nos ayuda a entender que es rápido para el familiar inmediato, pero no permite la entrada de gente adicional, porque de por sí estás en una categoría súper rápida. Exacto, ese es el beneficio. Ahora, Sí, donde vemos a veces casos que son difíciles, son cuando hay un hijo ciudadano mayor de 21 años de edad o más que está pidiendo a mamá y papá, y a lo ujú, mejor esos padres tienen hijos adicionales que son no nacidos aquí en Estados Unidos, que están en el extranjero. En estos casos no hay derivación porque el que está pidiendo a la mamá o al papá es un hijo ciudadano de 21 años de edad. La mamá y el papá son considerados un familiar inmediato. La ley no permite que esos hijos menores que están en el extranjero puedan inmigrar junto con mamá o papá. So, wow. mamá y papá tienen que primero recibir la residencia y entonces pedir a sus hijos en el extranjero. Ok, ok, ¿Ok? porque digamos que entonces las categorías anteriores donde hay lista de espera los premian de cierta manera porque como te está pidiendo un residente, el tiempo va a ser un poco más tardado como para amortiguar, darle un poquito de beneficio por su paciencia y su espera por una visa, te vamos a permitir ese pequeño premio de que le agregues derivados. Exacto, se Ok, puede ver de esa manera, ok, exacto. Esto es bueno. un punto muy importante enfatizar, que no hay derivación del beneficio cuando se trata de un familiar inmediato. Hay que hacer una petición separada Ujú, para las personas que quieren inmigrar como familiares adicionales, como los hijos, por ejemplo, sí, o en casos, bueno, ya eso yo creo que queda bastante bien explicado. cierto, cierto. Ok, vamos a proceder entonces a el límite por categoría. No todas las categorías preferenciales van a recibir igual cantidad de visas de inmigrantes. El Congreso no las divide equally. Equitativamente. Exacto. Como pueden ver, la categoría familiar que más recibe visas de inmigrantes anualmente es la categoría 2A. Y si recordamos, la categoría 2A es la categoría donde hay un cónyuge que está pidiendo a su esposa, un cónyuge residente pidiendo a su esposa, o es un padre residente pidiendo a sus hijos menores de 21 años de edad solteros. Esta categoría casi siempre se mueve más rápido que cuando hay un padre pidiendo a un hijo mayor de 21 años de edad soltero o un ciudadano pidiendo a un hijo casado, que serían las categorías F1 y F3. Vamos Ok, a ver, ahora le voy a enseñar en un momento lo que es el boletín de visa para que ustedes puedan ver exactamente cómo se van moviendo esas fechas, quiénes sí. están más avanzados que otros. Pero Mm. anualmente también es muy importante explicar que hay una cuota de 7% por países. Esto quiere decir que los ciudadanos de países extranjeros están limitados a un 7% de la cuota anual de esas visas disponibles, con la excepción de la categoría 2A. Por esta otra razón, hay menos espera para esa categoría preferencial por lo general. Ahora, el boletín de visa está indicando los países más poblados. Está dividido en varios renglones. El boletín de visa, ahora le voy a enseñar un ejemplar de esto para que puedan darse cuenta de exactamente lo que estoy explicando. Ujú, Pero los países más poblados que están señalados en el boletín de visa son los países de China, India y México y Filipinas. ujú. ¿Ok? La razón por la cual es porque de estos países hay una demanda muy grande, más Sí, de lo que hay visas disponibles. El gobierno siempre señala estos países y el último renglón que señala están todos los otros países del mundo que sí, no están señalados independientemente. okey. Aquí tenemos el boletín de visa.
Como Oh, pueden wow. ver, están todas las categorías indicadas, la F1, F2A, F2B, F3 y F4. Y como acabo de explicar, están señalados China, India, México y Filipinas. Sí. Pero entonces tenemos otro renglón donde dice All Chargeability Areas, menos los que están señalados independientemente. Por Ujú, ejemplo, una persona que vamos a decir es de Honduras, El Salvador, Nicaragua, esa persona va a mirar específicamente en la primera columna del boletín de visa y dependiendo de la categoría preferencial va a poder ver, ok, van en tal fecha. Vamos a darle un ejemplo. Un padre residente está pidiendo a su hijo de 18 años de edad, el hijo es soltero, como habíamos explicado, esa sería la categoría F2A. Y como pueden ver, toda esa categoría de la columna de todos los países y ujú. también las columnas señaladas de China, India, México y Filipinas tienen una C. Eso quiere decir que en estos momentos está current, está corriente, Oh, no hay está espera. actualizada, está Está actualizada. actualizada, exacto. No hay espera y así ha estado ya por mucho tiempo. Mm, Ahora, ¿qué pasa? Vamos a decir otro ejemplo. Tenemos un hijo soltero de padres ciudadanos, el hijo mayor de 21 años de edad y vamos a decir ese hijo es de México. Si vemos, esa es la categoría F1. El padre ciudadano está pidiendo a su hijo mayor de 21 años de edad, soltero, y el hijo es de México. Entonces tenemos que guiarnos, mirar aquí en la columna que dice México y van en la fecha del 22 de diciembre de 1997. Eso le puede dar una indicación aproximada, no exacta, a la persona que está en espera de una visa de inmigrante, cuánto tiempo va a tener de espera para poder recibir su residencia o procesar para la residencia, mejor dicho. La cuarta categoría preferencial, un hermano ciudadano, vamos a decir que esté pidiendo a su hermano y ese hermano sea, vamos a decir, nuevamente de México, van en la fecha del 15 de junio de 1998. Ahora, esa es la espera. No hay nada que alguien pueda hacer para agilizar. También es importante enfatizar que durante el tiempo de espera, que la persona esté esperando que haya una visa disponible, no hay ningún beneficio, no hay permiso de trabajo, tampoco hay protección contra una deportación si la persona se encuentra en este país de manera irregular. Eso quiere decir que aunque tenga la petición familiar aprobada, esa aprobación no le va a proteger si el gobierno da con la persona y la persona se encuentra aquí de manera indocumentada en el país. Esa persona puede ser procesada para una deportación ante el Tribunal de Inmigración. Ahora, esto es la fecha de prioridad. Vamos a hablar sobre la fecha de prioridad, dónde, cómo saben cuál es su fecha de prioridad cuando ustedes reciben una notificación de aprobación o un claro. recibo. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? La fecha de prioridad es la fecha que el gobierno marca cuando recibe su solicitud. Esa fecha coincide con el recibo de la solicitud. Aquí pueden ver, esto es una notificación de aprobación en este caso, y esto fue recibido por inmigración en mayo, dice 6 de mayo del 2015, y le han dado una fecha de prioridad del 4 de mayo del 2015. Coincide muy cercanamente, a veces exactamente. Ahora, todas las recibos en las notificaciones de aprobación, ¿verdad? Van a decir qué categoría, en qué categoría está la persona. En este caso, como ustedes pueden ver, aquí dice que es esposo o esposa de ciudadano y entonces aquí dice la sección de la ley 201B. Esto quiere decir que esto es un familiar inmediato. ¿Por qué? Porque es un cónyuge ciudadano que está pidiendo a su esposa. No tenemos que ni preocuparnos de la fecha de prioridad en este caso. ¿Por qué? Porque no hay espera. Esta persona que está ahora aprobada es una persona que no es sujeta al boletín de visa en lo absoluto. Y por eso puse este ejemplo. Aunque tenga fecha de prioridad, es muy importante que un abogado sepa o que la persona que le esté ayudando sepa que no hay espera en este caso. Wow. ¿Por qué? Porque es un cónyuge de un ciudadano estadounidense y no Sí, hay espera, es un familiar inmediato. claro. Y de repente si la persona dice, ok, ya no hay, digamos, un tiempo de espera, pero no hay derribados tampoco, ¿es posible que la persona tome alguna medida para adelantarse? Están preguntando, dice, pero si mi proceso es de los que no hay derivado, a pesar de que es rápido para mí, ¿puedo hacer algo mientras para poder emigrar junto con mi hijo?
No, lo único que ahí pueden hacer, dependiendo de quién la esté pidiendo, por ejemplo, Ujú. si es un cónyuge y el cónyuge y ella se casaron antes de que ese hijo cumpla los 18 años de edad, Oh, entonces el cónyuge puede hacer una petición familiar por separada para ese hijo. Ahí es una de las posibilidades, pero va a depender de los factores del caso, pero no puede derribar el hijo de la petición no, de un familiar inmediato. Si ella ok. es cónyuge de ciudadano, el hijo no va a entrar en esa solicitud. No, no, Y no. si el matrimonio, vamos a decir en el ejemplo que di, ocurrió después de que el hijo cumpliera los 18 años de edad, entonces no hay padrastro, no hay relación de hijastro y padrastro, si esa es ¿Verdad? la situación. Y en ese caso, entonces la madre se tiene que hacer residente y pedir a su hijo, quiere decir que el hijo va a ser sujeto al boletín de visa, la lista de Ujú. espera. Correcto. Ok. Vamos aprendiendo porque esa fecha de prioridad es la clave que le preguntan siempre las personas que participan en el programa. Usted siempre dice, si conocen su fecha de prioridad y si no se la saben, abogada Bárbara, lo pueden encontrar en esa notificación en la gráfica anterior. Right, y hay que tomar en cuenta que el boletín de visa, como aquí yo he indicado, este boletín de visa es del mes de agosto del 2020. Oh, wow. Todos los meses, a mediado de mes, sale el boletín de visa para el próximo mes. Ok. Ok, estamos en julio, pero ya tenemos el de agosto y así Ujú. sucesivamente. La persona tiene que consultar siempre el boletín de visa, lo cual lo pueden encontrar simplemente haciendo una búsqueda general en Google, Visa Bulletin o boletín de visa para el mes, Visa Bulletin August 2020, y ahí Ok. salió el boletín de visa. Pueden también ir a la página del Departamento de Estado porque esto es información que el Departamento de Estado va a publicar todos los meses a mediado de mes. Entonces, aquí como pueden ver, lo que le he mostrado es el boletín de visa para el agosto del 2020 y esta lista aquí es específicamente para las fechas de prioridades. Ahora, hay otra tabla, esta es la tabla de fechas de prioridades. Hay otra tabla que es también muy importante consultar cuando se está aproximando la fecha de prioridad. ¿Por qué? Porque esta tabla es cuando la persona puede presentar su solicitud, no obstante a que todavía la fecha de prioridad no esté vigente. Ok. Ok, esto es algo relativamente nuevo, no muy nuevo, pero relativamente nuevo y Sí, es bueno porque a veces podemos avanzarnos a por lo menos empezar a entregar la documentación, sí. lo cual entonces el gobierno va a aguantar esa documentación hasta que la fecha de prioridad esté vigente. Ahora, esta tabla usualmente se puede usar en trámites de proceso consular. Aplica generalmente a una persona que tiene que hacer su trámite para la residencia a través del proceso consular porque tiene que salir a esa entrevista en su país natal para recibir la residencia. Ahora, hay meses en el cual también podemos aplicar esta tabla a casos de ajuste de estatus, pero para poder aplicarla a casos de ajuste de estatus, o sea, para personas que van a recibir la residencia aquí, que son elegibles para aplicar a la residencia dentro de Estados Unidos, tenemos que esperar a que USCIS anuncie que podemos usar esta tabla para propósito de casos de ajuste de estatus. Ok. Si vemos, ¿verdad? A veces estas fechas están más avanzadas porque para eso es esta tabla, para poder avanzarnos al trámite. Como pueden recordar, si vemos a la categoría F4, que iban en la fecha de prioridades para México en el 15 de junio del 98, esta tabla dice que personas que tienen solicitudes con fecha antes o a más tardar del 1 de abril del 99 pueden ya empezar a entregar sus trámites al gobierno. Es casi todo un año Sí. de anticipación a que hay una visa disponible. Ujú. Esto es muy importante tener esto en cuenta, que no solamente es la tabla de fechas de prioridades, pero también la tabla de cuándo puedo entregar mi solicitud, porque son dos Sí. tablas diferentes. Esto sucede cuando hay más visas disponibles de lo que el gobierno anticipó que iba a haber solicitantes. Ujú. Hay como un surplus, hay de más. Sí, un sobrante. Ok. Exacto. Pero es importante aclarar, abogada, porque hay gente que de pronto dicen, mi proceso ya tiene 10, 15 años, o por qué en esta categoría tal vez ya llegó la fecha de prioridad y se quieren adelantar. Sabemos que una de las preguntas más comunes en el programa de los martes es precisamente, ¿me puedo adelantar? ¿Puedo mandar algo 6 meses antes, como la renovación, o un año antes? O de hecho, mi hijo va a cumplir 21 en 3 meses. Can I start now? Hay cosas que no se pueden adelantar y hay cosas que hasta puedes hacerlo anticipadamente de acuerdo a lo que usted nos dice.
Exacto. En este caso, por ejemplo, de la tabla que indica cuándo la persona puede entregar su solicitud, eso es un ejemplo de cuándo podemos ir adelantando algo, ¿verdad? Pero Sí, algo que depende de un requisito estatutario, como por ejemplo la edad de un hijo ciudadano. No podemos entregar esa solicitud ni un día antes, ¿verdad? mm, Vamos a decir, si Migración recibe una solicitud de un hijo ciudadano que va a cumplir los 21 años de edad y todavía no los ha cumplido cuando esa solicitud llega a inmigración, esa solicitud es considerada prematuramente archivada y puede ser rechazada y el gobierno puede cobrar el dinero y quedarse con el dinero porque fue algo que la persona entregó antes de tiempo. Hay provisiones estatutarias que tenemos básicamente que seguir, no podemos adelantarnos a hacer un sí. trámite que la persona no califica para hacerlo. Qué bueno que nos dice porque no queremos, si se pueden adelantar con una cosa, con todas no es posible. Exacto, Ok. exacto. Ahora, si recordamos el boletín de visa con las fechas de prioridades, nos deja indicar más o menos el tiempo de demora que puede tener una persona. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que esas fechas es una aproximación, no es exacto. ¿Por qué? Porque a veces las fechas pueden hasta retroceder. Esto ocurre cuando el gobierno recibe más solicitudes para visas de inmigrantes de las que hay disponible. Y usualmente cuando vemos que esto puede ocurrir, históricamente es ya cuando se está por terminar el año fiscal del gobierno, lo cual es a finales de septiembre, ya termina el año fiscal del gobierno y empieza uno nuevo el 1 de octubre. En esos tiempos a veces vemos que las fechas en el boletín de visa han retrocedido y a veces el retroceso es bastante y esto ocasiona que para el mes siguiente se vea exactamente cuánto tiempo ha retrocedido. Puede ser un año, puede ser 2 años y cuando esto sucede hay una demora a veces bastante larga para que vuelvan a avanzar las fechas de prioridades. Siempre tenemos que estar conscientes de esto. Siempre se le aconseja a los clientes que cuando la fecha de prioridad esté vigente, aplicar lo más antes posible para tratar de entrar antes de que haya un retroceso en la fecha de Ujú. prioridades. Es algo que no tenemos control nuevamente de que Ah, ocurra. Esto es algo que el gobierno simplemente cuando analiza cuántas visas han dado en el año, si ven que han dado más de lo que hay disponible, entonces ahí es donde el gobierno tiene que aguantar las fechas y a veces sí. hasta retrocederlas. Abogada, y digamos, si la persona ya tiene, digamos, checa sus documentos y dice, mi fecha de prioridad era algún mes en el año 2018 o 2017, 2000, dicen, ¿qué significa? Porque todavía nos queda claro que hay un proceso que seguir, pero mucha gente solo dicen, ok, si mi fecha de prioridad era, digamos, agosto del 2019, estamos en agosto del 2020. ¿Qué pasó? Se me cerró la ventana. Se supone que ya para estas alturas, en mi fecha de prioridad, abogada, mucha gente dice, mi fecha de prioridad significa que ya me tenía que haber llegado a mi residencia, ya mis papeles, ya estoy, I'm done. Y se me pasó, se me quedó mucho tiempo el pan en el horno y mucha gente dice, se me va a cerrar la ventana. ¿Qué significa si te das cuenta que tu fecha de prioridad ya pasó? Si ya pasó la fecha de prioridad, es muy importante actuar lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque usualmente para casos específicamente que tienen que hacer el proceso consular, lo que sucede es que cuando se va aproximando esa fecha de prioridad, el Centro Nacional de Visa va a mandar un comunicado para que la persona pague lo que se llaman los fee bills, las tarifas de inmigración, para que el gobierno entonces empiece el proceso de ese proceso consular hacia la residencia. Aquí donde vemos problemas es, por ejemplo, si la persona que está esperando que salga una fecha de prioridad, porque está en una de las categorías preferenciales familiares, se cambia de dirección, no notifica ni a inmigración directamente de su cambio de dirección, no le notifica a su abogado de que ha cambiado de dirección y el abogado no tiene cómo comunicarse con el cliente porque no está actualizada esa información. Sí, Entonces, si pasa más de un año desde la notificación del Centro Nacional de Visa y el cliente no ha demostrado un interés en proceder con el proceso consular, porque no ha ni hecho ningún contacto con el Centro Nacional de Visa, exacto. esa solicitud puede ser cancelada. Todos esos años, imagínese una persona que esté esperando 20 años para una fecha de prioridad para recibir su residencia Mm, y que falle en notificar de su cambio de dirección o que se haya descuidado y que pase claro. el tiempo, no hizo contacto con el abogado, no hizo contacto con el Centro Nacional de Visa
y el Centro Nacional de Visa le va a mandar un aviso antes de cerrar el caso de una vez. Y cuando estamos hablando de cerrar el caso, estamos hablando ya de final, ¿ok? No hay Mm. nada que se pueda hacer. Oh, wow. El Centro Nacional de Visa le va a enviar una notificación diciendo, le comunicamos hace un año que hay una Oh, visa disponible para usted, no hemos tenido comunicación con usted o contacto de usted. Si usted no nos contacta dentro de este plazo de tiempo, vamos a cerrar su caso. claro. Hay que tener eso consciente. En nuestra oficina nosotros mantenemos un control interno de todas las personas que tenemos en lista preferencial familiar. Y todos los meses, cuando sale el boletín de visa, estamos siempre mirando Sí. cuáles de esos clientes que están en la base de datos en la oficina ya tienen fecha de prioridad o ya están entre la lista de la otra tabla que podemos empezar el proceso y siempre se va a comunicar al cliente, ya estamos listos para empezar, ya nos han notificado de que podemos proceder, ya hemos recibido Sí. los cobros, los FIBOS, las tarifas y entonces vamos a proceder a hacer el trámite. Ay, 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 sí, porque me imagino que un gran temor, sobre todo abogada, en una categoría donde de por sí hay larga espera, el gran temor es de que si se me pasa mi fecha de prioridad, no me han escrito, si me he mudado 2 o 3 veces, ya es un reto para inmigración encontrarte. Exactamente, y por eso siempre le aconsejamos a nuestros clientes que cuando hacen un cambio de dirección, no es suficiente hacer ese cambio de dirección solamente con el correo postal. Es No. muy importante hacer el cambio de dirección directamente con inmigración y también si tienen un abogado en el caso, actualizarlo con la oficina de abogados para que podamos contactarlos. Muy importante. Abogada, y yo sé que esto sería como realmente un prequel a lo que empezamos. La palabra visa como tal, para muchos es esa llave que te va a abrir la puerta para entrar a los Estados Unidos de manera legal. La definición como tal de visa, porque dicen boletín de visa, no hay visa, y mucha gente no conecta que la visa es en realidad qué. Hay diferentes, ¿verdad? Hay visas de inmigrante y hay visas de no inmigrante. Visas Ok. de no inmigrante, un ejemplo simple es una visa de turista. Eso Mm. quiere decir que la persona viene simplemente de paseo y que no va a inmigrar permanentemente a Estados Unidos. La otra categoría de visas es visas de inmigrante y eso es lo que está básicamente indicado en el boletín de visa. Eso trata solamente con visas de personas de residencia para personas que quieren venir a Estados Unidos ya permanentemente para residir aquí en Estados Unidos. Se establece la intención de inmigrar porque te está pidiendo alguien. Digamos, el turista tiene que de alguna manera u otra convencer al gobierno o al Departamento de Estado, yo vengo de paseo, nomás vengo por un par de semanas o meses, pero yo me voy a regresar a mi país. Exacto, exacto. Ok, pero la visa como tal, digo, sabemos qué significa poder entrar con una visa es entrar legalmente, ya sea para quedarte un mes, ya sea porque te pidió a tu familiar, pero la visa en realidad es una estampa donde te dice puedes entrar legalmente. Right, es el documento exacto. En el pasaporte le van a avisar el pasaporte diciendo esta persona viene a Estados Unidos en tal categoría. Si Mm. es una visa de Sí. residencia, ahí va a decir exactamente qué categoría preferencial o qué categoría de inmigrante entra esa persona a Estados Unidos. Ahora, es muy importante tomar en cuenta que cuando la persona recibe su residencia o su visa de inmigrante, vamos a hablar de esa manera, la embajada porque ya ha hecho su entrevista, le han aprobado el caso. Ahora, la persona debe entrar a Estados Unidos para darle efecto a esa visa de inmigrante, a esa residencia. Ok, ¿Ok? ya Se tiene está. que cruzar ya tierra americana, ya sea al Ujú, aeropuerto, por tierra, para darle efecto a la residencia. ujú. Abogada, ya que estamos hablando de esto y estamos recibiendo ya bastantes preguntas, dicen por acá, entonces, cuando una persona con DACA que pide ese permiso advance parole, ¿es una visa también? No, un advance parole no es una visa. Un Ah, advance parole es algo que USCIS le va a otorgar a la persona para viajar y volver en una categoría de parole, arriving alien. Lo dejan entrar a Estados Unidos para resumir el proceso que esté llevando a cabo o para volver a su proceso de DACA. Okay, no ok. es una visa. Ahora, la diferencia aquí está en que hay casos donde la persona, por ejemplo, en el caso de un joven con DACA,
que pide advance parole sale y vuelve a entrar, si esa persona entró inicialmente de manera indocumentada al país, su primera entrada y única entrada a Estados Unidos fue cuando niño, la mamá o el papá lo trajo de manera indocumentada y ahora Ujú. consigue el advance parole y entra con el advance parole y es casado, vamos a decir, con una persona ciudadana estadounidense. Entonces, eso es bajo la ley como una entrada legal al país, ¿verdad? Sí, Porque es algo que el gobierno le ha otorgado, es un permiso para volver a entrar y ser inspeccionado en categoría de arriving alien. Y le da la posibilidad a la persona, si tiene elegibilidad y todos los factores están ahí, ujú, de poder avanzar a lo mejor a un ajuste de estatus aquí dentro del país. bien. Nos establece, yo creo que los parámetros correctos para ajustar nuestra expectativa, porque dicen, pero ¿por qué? Y lo vemos, hasta incluso abogada, cuando digamos, la categoría más tardada, podemos decir con seguridad que es donde un ciudadano pide a un hermano, ¿no? Correcto. Digamos, yo tengo un hermano ciudadano, me pidió a mí y a otra hermana. Ujú. Y por X o Y, aunque es tardado, a mi hermana le llegó primero su permiso de trabajo y a mí no. Incluso en un proceso donde están pedidos por la misma persona, hay diferencias y hay expectativas de que, bueno, nos tenía que haber llegado juntos al mismo tiempo. ¿Por qué sucede eso? En estos casos, por ejemplo, estamos asumiendo en esa pregunta de que la persona a lo mejor califica para el permiso de trabajo, porque hablamos de permiso de trabajo, Sí. ¿verdad? Le llegó a uno el permiso y al otro no, que Ujú. la persona califica para poder ajustar el estatus aquí dentro del país y que a lo mejor es porque tiene el beneficio de la ley 245I, que es el Ok. beneficio de que aunque haya entrado indocumentado a Estados Unidos, el hermano hizo una petición antes de que caducara la ley 245I, que Sí. fue el 30 de abril del 2001. Y entonces ahora la persona hace su solicitud para el ajuste de estatus y dentro de esa solicitud también aplica el permiso de trabajo. Le llega el permiso de trabajo a uno y al otro no, y si lo enviaron al mismo tiempo, no hay una explicación ¿Verdad? que le podemos dar. A veces depende a lo mejor del oficial que recibe ese No, no. caso, de qué tan eficiente han procesado esa solicitud. A lo mejor hay una tardía en la producción de la tarjeta en un lado. Hay Muchos muchos factores, factores, exacto. claro. Pero tiene que ver con la edad, digamos, si la hermanita en México tenía 16 y el hermano que dice a mí no me ha llegado, ya tenía 22, ¿eso influye? No, la edad del hermano en México cuando es una categoría F4 no tiene Ok, absolutamente nada que ver. La fecha de prioridad es la misma, no importando la edad que tenga el hermano. importante saberlo. Pues tenemos más preguntas, abogada. Ahora sí nos queda claro y si alguien tiene todavía alguna duda respecto a lo que es una visa, estás esperando, te han dicho, yo creo que a veces de tanta información se abruman los clientes, dicen, yo nomás sé que ya van 10 años, yo nomás sé que ya van 8 años, estoy esperando, por ejemplo, la visa U, que es tardadísima porque son 10,000 al año. Incluso hay gente abogada que dice, es que yo fui asaltado y fue grave, fui al hospital, me dieron un balazo, eso no tiene prioridad sobre alguien que ya lleva años de haber metido sus papeles. Qué triste. Es triste, sí, pero ahí lo que tenemos que tomar en cuenta cuando se trata de una visa U es simplemente que hay una cuota muy limitada, Sí, solamente son 10,000 visas U anuales y todos están sujetos a esa cuota. Hay más demanda de lo que hay visas disponibles y con respecto a eso, la larga espera. claro. ¿Y hay alguna categoría en donde se cierra? Porque hay gente, yo he leído en tantos foros, abogada, de la gente que dice, bueno, si solamente permiten 10,000 visa U al año, ¿por qué no cierran la categoría y dejan que solamente las primeras 10,000 pidan las del año que viene? Porque a estas alturas, abogada, hay millones de visa U pedidas que se han comido los próximos 10 años de visa U o más, tal vez. Right. Se está hablando, he leído varias ocasiones que a lo mejor van a Expandir, wow. expandir esa cuota. No se sabe, ¿verdad? Yo sé que hay un empuje para poder expandir la cuota que yo creo que es razonable dado a toda la larga espera que hay para recibir lo que es la acción deferida, que en realidad es el primer paso. El gobierno recibe la solicitud de estatus U, la persona recibe el citatorio para las huellas dactilares y entonces no pasa nada por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el gobierno todavía no ha llegado a ver
Si la solicitud a plena vista es una solicitud que tiene mérito, cuando el gobierno toma esa decisión de que si esta solicitud puede llegar a ser aprobada, entonces la persona es puesta en lo que se llama acción deferida. Recibiendo la acción deferida, la persona es puesta en lista de espera para la que le salga la visa o el estatus U dado a la cuota. Estando en acción deferida es cuando la persona entonces es elegible al permiso de trabajo. Claro, claro. Excelente, excelente la información, porque lo que me gusta del espacio es que estamos, bueno, está usted dando información que educa. Cuando aprendes algo, ya te queda más claro por qué se está tardando. Y una de las cosas más importantes que hemos tratado de enfatizar en el programa y de que pasa, pasa. Hay oficinas legales que son deficientes, que se enfocan en volumen y no en calidad, digamos, pero cuando a la persona le llega un momento de desesperación y dicen, es que fue culpa de mis abogados, ustedes no movieron rápido mi caso, ustedes no pucharon, es que realmente ustedes están limitados a lo que el gobierno establece. Tratar de adelantarse, tratar de apresurar es donde se meten en zonas de peligro. Exacto, y no podemos. Es simplemente, por ejemplo, esta mañana devolví una llamada a una de nuestras clientas que habíamos entregado un caso de estatus U recién en el 2019 y la persona está en todo su derecho en Uh -huh. llamarnos y preguntar, quiero simplemente una actualización, ¿cómo va mi caso? Le tuve que explicar durante la conversación que el caso de Status U fue recién entregado el año pasado, que todavía van en la fecha del 23 de noviembre del 2015. El gobierno, para poder llegar a la fecha de ella, falta tiempo, pero que con mucho gusto nos puede llamar cada cuando, a lo ¿Sí? mejor cuántos meses, si desea, para averiguar. Pero esto es algo que la persona siempre se le explica cuando es un caso de demora, cuando es un caso, por ejemplo, de una categoría preferencial familiar, que va a haber una larga espera, que hay una visa disponible. Pero sí, agilizar algo en realidad a veces está fuera de nuestras manos. No es ¿Sí? algo que podemos dictar cómo va a funcionar a lo mejor una cuota establecida por el gobierno. Sí, claro. Y bueno, siguiente pregunta que tenemos. Dice, mi hijo, que es ciudadano americano, se va a casar en diciembre en México. Obviamente él vive aquí, pero ¿qué será mejor? ¿Pedir a su novia como fiancé y cuánto tardaría para agarrar ese permiso? ¿O que de una vez se vaya y se case en México y luego la pida? ¿Cuánto tardaría? Ahí cuando me hacen esa pregunta, yo siempre les respondo que va a depender de los deseos de la novia y del novio. Por ejemplo, a lo mejor el matrimonio en México es algo que quieren compartir con la familia de Ujú. la novia en México. Las personas que están aquí van a viajar como invitados a la boda. Es algo que es muy personal. En realidad se puede hacer de cualquiera de las dos maneras. Si el novio ciudadano ha tenido visitas o ha tenido conocimiento de la novia, ¿verdad? Que la ha conocido durante los últimos 2 años previos a hacer la solicitud para la visa de fiancé. Ujú. Él como ciudadano la puede pedir como comprometida, entonces ella recibiría la visa K1 y entraría aquí a Estados Unidos con esa K1 y entonces dentro de los 90 días de haber entrado con la visa K1 tienen que casarse y entonces hacer el trámite de ajuste de estatus. De la otra Ujú. manera sería la I-130, esperar a que sea aprobada y entonces una vez aprobada hacer el proceso consular. También depende de los Ok. factores del caso, si la novia ha estado aquí Sí, previamente, todas esas cosas tienen mucho que también. ver. Pues bueno, hay que averiguar cuál de los dos caminos les favorece. Siguiente pregunta dice, buenos días, soy residente desde hace 2 años. Mi hijo solicitó la visa de turista en México y se la negaron. Él solo quiere venir de visita porque está en la universidad allá. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar para volver a aplicar para la visa otra vez? ¿O será que si se espera a que me haga ciudadana, eso le ayude? Gracias. No necesariamente el hecho de que vaya a hacerse ciudadana le va a ayudar al hijo. Aquí lo que está evitando a lo mejor que el hijo pueda emigrar a Estados Unidos es simplemente el factor de discreción. La oficial de inmigración de la embajada tiene la discreción de aprobar o denegar una visa de turista. En este caso, el hijo tiene que demostrar o refutar, mejor dicho, la presunción de que va a venir a quedarse aquí en Estados Unidos. Cuando tiene ya de esta parte un familiar quien lo puede pedir, como a lo mejor es la mamá o el papá que hace esta Sí, pregunta, sí, que ya es residente y a lo mejor ya puede serse ciudadano en poco tiempo, la presunción es más difícil de ser refutada, porque ok, ahí el gobierno puede determinar o asumir que el joven va a venir a quedarse en realidad, porque ya tiene exacto. familia de esta parte.
hay en realidad un tiempo de espera para que pueda volver a aplicar a la visa de turista. Lo único que se les recomienda es llevar más evidencia, a lo mejor de los vínculos Ujú. comunitarios, familiares o de negocios, etcétera, que La tiene universidad. allá en México para Wow. tratar de refutar esa presunción, pero va a ser difícil. Wow. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, nuestro padre nos pidió en el año 2000, él se hizo ciudadano en el 99, son de México, dice, nos pidió todavía con la ley 245 y queríamos saber qué nos conviene. Yo tengo un hijo de 21 años ya, nacido aquí, pero todavía están en la espera. Son mexicanos. El papá los pidió en el 2000 y el año antes, en el 99, se había hecho ciudadano. ¿Qué le conviene a ella? Tal vez seguir esperando o que su hijo de 21, ciudadano americano, la pida. Ya el padre era ciudadano en el 99 y los pidió en el año 2000. Correcto. Ujú. ¿Y ella fue pedida por el padre Sí, ciudadano? está Ok, en la solicitud. Ujú. ok. En este caso, entonces, lo que necesitamos saber es qué edad tenía ella cuando el padre la pidió en el Ok. año 2000. Porque si ella tenía menos de 21 años de edad en el año 2000, cuando el padre como ciudadano la pidió, entonces, por operación de ley, ella continúa siendo un familiar inmediato y no hay lista de espera. ¿Ok? Oh, wow. Ya, Ok. porque el CSPA, que es la ley de estatus de protección del menor, va a proteger la edad del joven menor de 21 años de edad cuando la petición familiar es por un padre, por ejemplo, ciudadano estadounidense, va a congelar la edad de esa Sí. persona. Ahora, si ella tenía ya 21 años de edad cumplido o más cuando el papá la pidió, no dice si es soltera o casada, va a depender de esos factores también, como expliqué, para saber si está en la categoría F1 o F3. Ok. Si está en la categoría, vamos a decir, F1 de México, van en la fecha del 22 de diciembre del 97. Eso es Mm. para un padre ciudadano pidiendo a un hijo soltero. Si va en la categoría F3, un padre ciudadano pidiendo a un hijo casado, entonces van en la fecha del 15 de julio del 96. Oh, En este caso, esas categorías F1 y F3 permiten derivación del beneficio siempre y cuando el hijo de ella sea soltero y menor de 21 años de edad. oh, wow. Pues bueno, si nos está escuchando la persona, pues va a depender obviamente de la edad que tenía cuando la pidió el papá, pero también cuando se hizo ciudadano, ¿verdad? No, cuando la pidió, Ah, cuando cuando la la pidió. pidió. Ok. Exacto, cuando la Sí. pidió. Se abre otra caja de Pandora porque dicen, ah, si yo tenía 16 años cuando mi papá se hizo ciudadano, digamos, yo voy a ser ciudadana automáticamente. Eso es otra cosa. Eso Ok, ya sería claro, ver, hay varios requisitos estatutarios para ver si hay una derivación de ciudadanía. Eso es ya es otro, otro, ya. otra Oh, categoría, ¿cierto? My goodness. Y queremos aprovechar los minutos que nos quedan aquí en este programa Palante, mi gente. Aquí dice, yo ya llevo más de 20 años con mi TPS. No hay nada que uno pueda hacer. Nunca he tenido problemas con la policía. He hecho mis impuestos bien y tengo un hijo nacido aquí de 18 años de edad. Si la abogada nos puede ayudar, por favor. Gracias. Muy buen programa. Muchas gracias. muchas gracias. Sí, en este caso, si la persona nunca ha tenido problemas con la ley y tampoco ha tenido problemas con inmigración, que no tenga una orden de deportación, nunca ha transcurrido por un tribunal de inmigración, entonces es posible hacer lo que es un pedido para un advance parole, para que la persona viaje. Si entró de manera indocumentada esta persona, vamos a asumir que así fue. Entonces, en este caso, saliendo con el advance parole y volviendo a entrar a Estados Unidos, efectúa lo que es una entrada legal al país. Cuando ese hijo ciudadano cumpla 21 años de edad, entonces podría pedir al padre bajo un ajuste de estatus, demostrando que el padre entró legalmente a Estados Unidos. Ok. Ahora, tenemos que tomar en cuenta cuando damos este consejo varias cosas. El tema del TPS todavía es una incertidumbre, no sabemos si va a ser extendido, qué va a pasar con el programa de TPS. Si el programa de TPS termina y el hijo todavía no tiene los 21 años cumplidos, entonces el papá va a quedar en Estados Unidos sin protección y va a quedar en un estatus indocumentado Sí. nuevamente.
Si no hay contacto con las autoridades de inmigración hasta que el hijo cumpla los 21 años de edad, ok, no hay problema. Podemos entonces, cuando ya el hijo cumpla los 21 años de edad, hacer el trámite de ajuste de estatus. Mm, Pero ¿qué pasa si el gobierno termina con el TPS y empieza a procesar a estas claro. personas o mandar notificación de comparecencia para que puedan presentar motivos Ujú. por el cual no deben de ser deportados a Estados Unidos? Ahora, como están las cosas en estos momentos, le podría decir que podría llegar el hijo a cumplir los 21 años de edad y más que eso antes de que el padre transcurra todo el proceso de litigación en un tribunal de inmigración, porque las cortes están muy atrasadas. Vamos ahora a algunas preguntas que nos han dejado aquí a través de nuestro video live. Dice, me gustaría saber respecto a las extensiones de visas para las personas que se quedaron por el cierre de las fronteras. Gracias. Eso de parte de Diana. Sí, se están procesando. Si podemos, obviamente, demostrar que la persona está actuando con diligencia, que está haciendo su trámite dentro del plazo, a lo mejor que todavía no haya caducado lo que es el plazo de autorización de presencia aquí en Estados Unidos, lo que indica la I-94, que usualmente son 6 meses, se hace el pedido para la extensión de lo que es la estadía legal en el país. Si ya ha pasado el tiempo y todavía sigue, a lo mejor que ya se ha caducado esa estadía legal y no ha pasado mucho tiempo, yo diría hacerlo de todas maneras porque no tiene nada que perder la persona. Se puede hacer el intento argumentando de que la persona intentó viajar, a lo mejor demostrando los vuelos cancelados, el hecho de que las fronteras están cerradas y que la persona se ha quedado ahora en un estatus indocumentado por causa que está fuera del control de esa persona. Definitivamente. Abogada, en los casos del DACA, ya DACA prácticamente se le obligó al gobierno recibir nuevas solicitudes porque habían bloqueado eso. Se están tardando mucho en esta categoría, el nuevo DACA por primera vez. Ok, en realidad no es una categoría, es simplemente un pedido para un beneficio migratorio. Ahora, algo muy importante que iba yo a cerrar el programa y me alegro que hayan hecho esta pregunta, la actualización, ¿qué está pasando con DACA? Es muy importante tomar en cuenta que la situación del DACA todavía es una situación que, en mi opinión, es muy fluida. Okay. Es fluida porque todavía la administración Trump no ha cumplido con el dictamen de la Corte Suprema. Es más, el viernes que pasó, los abogados del Departamento de Justicia tuvieron que comparecer virtualmente con un juez federal en Maryland, donde el juez específicamente le ha ordenado que para el viernes deben de explicar los motivos por los cuales el gobierno de Trump no ha todavía anunciado en su página de USCIS que está aceptando solicitudes iniciales del DACA. Ese representante del Departamento de Justicia le explicó a la Corte, al juez federal, que en estos momentos las solicitudes del DACA están siendo recibidas por USCIS, pero no la están adjudicando. Simplemente lo que están haciendo es apartándolas y poniéndolas en un estatus pendiente. La están recibiendo, pero no están haciendo absolutamente nada con ellas. Cuando yo estoy teniendo una consulta o tengo ya clientes que han retenido los servicios, ya le he mandado correo electrónico explicándole la situación, ¿verdad? Con el DACA y explicándole que podemos apartar el caso en estos momentos en nuestra oficina o podemos reembolsarle el dinero que ha pagado hasta el momento del contrato o podemos entregar la solicitud, pero que tiene que tomar una decisión informada. Es importante que los clientes sepan qué está pasando, qué es la actualidad con USCIS en estos momentos. En Sí. nuestra opinión, yo creo que el gobierno va a tener, no tiene de otra, porque ya la Corte Suprema en realidad ha dictado que deben de aceptar poner el DACA en la misma posición que estaba previamente Sí. antes de la rescisión en el 2017 y una Corte Federal en Maryland también dictaminó que la administración tiene que empezar a recibir esas solicitudes iniciales. No hay excusa básicamente y es muy importante tomar esto en cuenta que aunque yo mande una solicitud de DACA inicial en estos momentos, hoy, por ejemplo, el gobierno la va a recibir y la va a poner a un lado, no va a adjudicarla. Wow. Va a estar inactiva, engavetada. Hasta que ellos decidan o hasta que haya, a lo mejor el juez le dijo que cuando regresen a corte quiere saber el juez por qué el juez no debe de ponerle una orden de contempt, de desacato. Están violando básicamente, la administración Trump está violando la ley en estos momentos. Wow, no me sorprende, no es la primera vez que lo hacen. Tenemos otras preguntitas. Dice, mi hija está en México. ¿Su novio la puede pedir
porque eso sí, dice, mi hija sí estuvo aquí y aquí terminó la high school y se fue otra vez para México. Si su novio, que es residente legal, la pide, ¿ella puede entrar como la novia de él? No, en este caso para el K-1 tiene que ser un ciudadano estadounidense quien la pida. Ah, ¿Ok? ok, Ok, esa es la traba. brava. Exacto. En este caso, sí, a lo mejor lo más factible ya en este caso sería matrimonio. A lo mejor que el Sí, hijo viaje cuando sea posible a México, que se casen y entonces se le hace una petición familiar. Y si ella estuvo aquí en Estados Unidos de manera indocumentada después de cumplir los 18 años de edad, ella va a requerir un perdón por la presencia indocumentada que acumuló aquí después de cumplir los 18 años de edad. También hay que siempre explorar todos los factores para estar seguro de que no haya más base de inadmisibilidad por los cuales tenemos que a lo mejor pedir un perdón adicional. claro, claro. Y bueno, abogada, para finalizar, en el caso que le comentaba del padre mexicano que se hizo ciudadano en el 99, pidió a sus hijos en el 2000, pero la dama que nos escribe lleva más de 30 años casada. Me parece que ella ya estaba legalmente casada antes de que su papá se hiciera ciudadano en el 99. ¿Hay temor de que ella haya quedado fuera? No, porque el papá la pidió ya siendo el ciudadano y un Ah, padre ciudadano puede pedir a un hijo casado. Ya está en la listo. categoría F3. En la categoría F3 de México van en la fecha del 15 de julio del 96, la fecha de Ujú. prioridad. Ok, muy bien, pues ya está claro que está todavía dentro del tiempo, que por favor verifiquen, sobre todo amigos y amigas, es importante que se le lleve un seguimiento. Los abogados, por más diligentes que sean, y hay que decirlo, no te van a estar llamando cada 8 días para actualizar tu caso, no significa que no se esté moviendo. Me preocupa lo del DACA y qué bueno que lo aclaró, abogada, porque eso ha sido una luz de esperanza para miles de familias con jóvenes que no alcanzaron, pero también si nos enteramos por medio de esta transmisión de que el gobierno en realidad está recibiendo, pero haciendo a un lado, engavetando casos, van a decir, óyeme, pero fue porque contraté a los abogados equivocados y no es así. Es una cuestión de un mal manejo ahorita mismo en el gobierno, pero quiero que eso quede claro porque la gente va a pensar, llaman de todo y tengo 90 días esperando y no me ha llegado ni un comprobante y van a echarle la culpa a ustedes. Exacto, y por eso enseguida que vaya saliendo las noticias, estamos actualizando. Yo tengo una lista de, por ejemplo, clientes con quienes he consultado, son los padres Sí, que me han llamado para hacer el caso inicial de sus hijos. Siempre le vamos a mantener actualizado, le vamos a explicar qué está pasando con esas solicitudes, si hay algún cambio, si ya a lo mejor hay publicación oficial en la página de USCIS, porque mi interés es y mi deber, ¿verdad? sí. Principalmente es informar a mis clientes de lo que está pasando para que ellos lleguen a una decisión informada cuando vayan a hacer su trámite para sus hijos, que en realidad son jóvenes que ahora a lo mejor son elegibles porque acaban de cumplir 15 años o no eran elegibles antes para aplicar por varias razones. Entonces es muy importante que tengan la información actualizada, no simplemente es hacer la solicitud porque el abogado quiere hacer la solicitud. Es mi opinión. Yo tengo que tener el permiso y la autorización de mi cliente en hacer la entrega de esa solicitud y que el cliente esté consciente de lo que está pasando. Claro, y muy importante que se acerquen a fuentes confiables como este espacio. Tu abogada Bárbara Vázquez, como siempre, increíblemente educativo y útil este programa como todos los demás. No, un placer para mí. Ya sabes, estoy para servirle. Muchísimas gracias. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, mi gente, con Vázquez en Servi. Hasta la próxima.